Buenas, como hay varios que sé que no me conocéis, soy Miguel Galiana, llevo trabajando desde 2006 con temas de trucha, está también el tema de caza y desde 2010, desde que no está José Enrique Lares, pues me encargo yo del tema de análisis de los datos de seguimiento de trucha común. El objetivo del seguimiento de las poblaciones de trucha común es identificar y cuantificar los cambios que hay sobre las poblaciones, tanto en densidad de biomasa y otros factores, en la estructura poblacional de las poblaciones de trucha, cómo influyen los cambios climatológicos, en la densidad de la biomasa, en la fenología reproductiva y en los límites poblacionales, debido a que la trucha es muy sensible a que con determinados cambios climáticos pues se puedan ver variados sus límites poblacionales. Y ocurrencia de enfermedades en trucha común, que según la temperatura del agua pues se pueden dar más o menos incidencias en este salmónido de determinada enfermedad. Todas estas variables se están correlacionando con índices bióticos y abióticos para intentar determinar qué posibles cambios hay en las poblaciones en todos estos factores que he enumerado antes debido a dicha climatología. La metodología que se lleva siguiendo, deciros que como estamos hablando de cambio global, aparte de lo de Sierra Nevada, voy a hablar de lo que se lleva haciendo en relación con la Consejería de Medio Ambiente de 2005 a nivel andaluz, porque vamos a ver mucho mejor las tendencias y lo que está ocurriendo si vemos también lo que ocurre en otras zonas aparte de Sierra Nevada. Esta metodología se inició en 2005 con el Censo Andaluz de Pesca y desde 2007 con el Programa de Seguimiento de Cambio Global. Para el estudio en Sierra Nevada se están estudiando actualmente 9 ríos en Sierra Nevada, al principio eran 7, ahora son 9, y lo que se utiliza para el seguimiento de las poblaciones es diversas pasadas con extracción de trucha común mediante pesca eléctrica. En estas pasadas de pesca eléctrica se mide longitud furcal y peso de las truchas, se toman muestras para escamas para determinar la edad luego posterior del laboratorio, de genética, cortando la aleta adiposa, y si hay ocurrencia de enfermedades, pues de lo que se vea según el protocolo para cada enfermedad. Se mide caudal en el punto, en el día que se hace la estación, se toman parámetros físico-químicos y se realiza una serie de índices, índice de refugio de García de Jalón, QR y HF, 10 parámetros para medir la calidad unos parámetros cuantitativos para medir la calidad de la zona de la estación donde se realiza la pesca eléctrica, vegetación de cubierta, granulometría del lecho y granulometría de los taludes. Todos estos datos, como hay una gran cantidad de datos y un gran volumen de truchas, todas estas mediciones de todos los índices se hacen con un software que se llama CiberTracker, que nos permite que se toman tan campos los datos y directamente todos los datos ya son directamente volcados en una base de datos georreferenciada en cuestión de segundos y así pues se facilita mucho el análisis de los datos. Para que veáis un ejemplo de cómo tomamos los datos en campo, hay una serie de... Esto sería lo que se ve en la PDA. Hay una serie, por ejemplo, para caracterizar la estación, un índice, pues el índice de refugio, se hace una pequeña explicación para la gente de campo y luego todos los índices se toman de tal manera que no se permite pasar al siguiente punto de toma de datos sin que se clique algo, es decir, o pongo un 0, un 1, un 2 o no se puede pasar. Para que no haya ausencia de datos, lo muestro y todos los años todos los datos se tomen. En todas las listas hay una ayuda para que se sepa lo que significa cada valor y luego simplemente esos datos se graban y se vuelcan pues directamente en el ordenador una vez que se termina el muestreo. Seguimiento de la fenología reproductiva se hace a través de un mensaje abdominal, tanto en machos y en hembras, para determinar la presencia de huevos que se están formando. No se llega a sacar esto por una foto, por ejemplo, se nota si están formándose o sacando, y el esperma, que sí que verá con un pequeño masaje abdominal, ya se nota si el macho tiene más o menos esperma. Y se nota si la hembra está formando huevos, si los tiene formados, si está grávido, si ya ha soltado. Y en los machos la cantidad más o menos relativa de esperma. Para la delimitación de las poblaciones se identifican los puntos conocidos con presencia de especies, ya sea pues hablando con gente de la zona, registro histórico, agentes de medio ambiente, y ahí se hace con pesca eléctrica, pero ya no son pasadas sucesivas con extracción, sino que se hacen muestras puntuales para ver hasta dónde se mueve, tanto por los límites superiores e inferiores, las truchas. Y para la determinación de la eficiencia de conversión, aparte de la determinación mediante escamas de laboratorio, que va muy bien para las primeras clases de edad, se ven la estructura de población a través de unos diagramas que se llama de Petersen, que te permite identificar las clases de edad y con otros modelos matemáticos tipo la ecuación de Von Bertalanffy. Y por último,
Se van realizando controles de las patologías para ver si hay incidencia de enfermedades, se han descrito algunas enfermedades bien de origen genético o por contaminación, y cuando se ve oportuno se toman las muestras. Bueno, cuando se ve oportuno, cuando está el animal que se ve que tiene enfermedad, se toman muestras para su análisis. Como he dicho, en verde está Sierra Nevada. Veréis que pone Sierra Nevada, Sierra Huetor, porque nosotros trabajamos por cuencas de gestión y en Sierra Nevada varios ríos vuelcan al Guadiana Menor, entonces está también el Farde. De todas maneras, deciros que todos los datos de Sierra Nevada, que pone Sierra Nevada, Sierra Huetor, solo están por el Farde. Y si quitamos el Farde, prácticamente no se nota. O sea, las gráficas son iguales. Pero he puesto Sierra Nevada y Sierra Huetor para que veáis todo el macizo de lo que sería el macizo Sierra Nevada, todos los ríos trucheros de esa zona. Andalucía significa todos los ríos, toda la densidad de biomasa, todos los ríos. Sierra Cazorla, Segura de las Villas, pues todo el macizo de Cazorla y Castril. Y Almijara, pues de Tejeda y Almijara, los ríos que hay trucheros, el Almecacín y todos los afluentes. Como veis, desde que se empezó en 2005, que es en azul, había una densidad que ha ido bajando, mínimo en 2010, todo esto debido a riadas, y luego en 2011 hay como una especie pues, de subida en algunos ríos, una explosión del número de truchas de densidad, normalmente debido a un gran reclutamiento. Esto es más o menos la tendencia en todas las zonas, y en algunos ríos hemos visto que se comportan de exactamente la misma manera, que ahora lo veremos. Tanto de la experiencia de la gente de cangrejo como de la nuestra de trucha hemos visto que los efectos por ejemplo, de un año con mucha lluvia o sobre todo de un año muy seco no se ven ni en el año siguiente. Los detectamos a los 2 años más o menos. No sabemos si bien si porque el acuífero, por los acuíferos, pero la cuestión es que cuando hay un año muy seco se suele ver 2 años después. Entonces, entre los análisis de factores ambientales que estamos realizando, uno de ellos ha sido la precipitación. En azul tenéis la precipitación del año hidrometeorológico, es decir, nosotros lo muestramos entre agosto y octubre. Pues aquí estaría, si 2005 significa lo que ha llovido desde 2004, desde septiembre de 2004 hasta agosto de 2005, es decir, justo lo que ha llovido antes de la estación en la que se está muestreando. Entonces, como vemos, se ve más claro en Andalucía y Sierra Nevada, no tanto en Cazorla, Segura y Las Villas, y en 2009, porque hay una ausencia de muestreo, vemos como que la densidad de truchas, vimos nosotros, a simple vista, tampoco era una cosa exacta, que la densidad de trucha parecía como que iba siguiendo lo que le ocurría a las precipitaciones. Esto, si lo vemos en la gráfica, vemos en azul, ya esto está puesto con 2 años de fase, una gráfica solo para que lo veáis. Los años de 2005 se corresponden con la densidad, 2006-2007, y en azul están las precipitaciones de 2 años atrás puesto un poco antes, simplemente para que lo veáis gráficamente, para que veáis cómo van siguiendo estos datos. Si le hacemos una correlación lineal, vemos pues que hay una correlación lineal bastante alta. Es decir, puede, porque todavía tenemos que seguir estudiando a nivel de estación. Habíamos iniciado una colaboración para analizar todos estos datos justo con el resto de variables de factores bióticos y abióticos que tomamos con el CIAMA, que espero que cuanto antes se pueda volver a seguir con esta colaboración. Y como veis, pues hay hasta 2011 hay unas correlaciones bastante importantes que en el caso de Almijara, que ya están analizados los datos, y Cazorla, Segura y Las Villas, naranja y azul, se han visto reforzadas. Almijara ahora la R cuadrada está en el torno a 0,85, ahora no recuerdo, lo analicé ayer para poder comentarlo. Es decir, que se han reforzado estas conclusiones y, según lo que pensamos, que puede que sí o puede que no, en principio el año que viene, debido al año tan seco que fue este año, las poblaciones de truchas, si bajaran las densidades, todavía se vería más reforzado esta tendencia que creemos que puede estar bien relacionada con el factor ambiental precipitación, que habrá que hacer muchos más. También ver los datos de precipitación, porque son datos de capas hidrometeorológicas, podemos ver la precipitación real o utilizar datos tipos teóricos como el del WinMed, y en eso estamos ahora mismo. Pero es interesante la correlación que se ha visto hasta ahora entre la evolución de las densidades y la precipitación, con daños de desfase. Respecto a la estructura poblacional, eso sería densidad de biomasa. Hemos visto que la gran mayoría de estos ya serían Sierra Nevada solo. Antes he puesto todo, Andalucía, Almijara, Cazorla y Sierra Nevada. En Sierra Nevada vemos que la gran mayoría de los individuos de la población son Zaramá, es decir, nacidos ese año. Hay algunos juveniles, uno más, bueno, hay bastantes juveniles, y a partir de 2 más, que ya es adulto, las poblaciones ya son casi inexistentes. Es decir, a partir de un individuo 3 más, como vemos, ya es puntual. De hecho, no hay ningún 10 más, que sea algo muy normal. Es decir, en Sierra Nevada, la presencia de individuos adultos, esto se repite en toda Andalucía, pero en concreto en Sierra Nevada los individuos adultos hay muy pocos. El periodo reproductivo de fenología reproductiva. Para aquellos que no lo sepan, la trucha normalmente empieza la fresa en octubre y la termina entre enero y febrero. Es lo normal, depende del grado altitudinal, de la temperatura del agua y otros factores.
Es decir, una trucha empezaría en octubre, en noviembre y diciembre tendría el pico y podemos encontrar truchas reproduciendo hasta en enero y febrero. García de Jalón y Gortázar, una gente que se dedica a estudiar trucha, y bueno, ichtiólogos en general, vieron que en el río Castril había lo que ellos denominaban freza extendida. De hecho, dijeron que era el periodo de freza más amplio estudiado, publicado en Europa. Que era que en el río Castril, por adaptación a los periodos secos, la trucha llegaba a frezar, pero frezar bien, de hembra grávida, hasta febrero o marzo. Entonces, a partir de ese estudio se empezó a ver la fenología reproductiva en todos los ríos de Sierra Nevada y otros de Sierra de Cazorla y de Almijara, y se vio, aquí están solo de Sierra Nevada, que en enero, febrero, marzo hay freza extendida, es decir, hay otro periodo de freza. No sabemos, de hecho hay un proyecto ahora en el río Castril para intentar determinarlo, con truchas marcadas, si es que las mismas truchas frezan una o dos veces, es decir, que hay truchas que por adaptación están en noviembre frezando y la misma trucha freza en marzo o abril. ¿Esto qué aplicación tiene o qué sentido se le explica? Ante un periodo de sequía, pues puede que las truchas se mueran o que haya menos reclutamiento. Entonces las truchas es como una especie de adaptación a estos climas extremos. Esto no se da, por ejemplo, en el norte de España, a estos climas extremos que hay aquí, que la trucha como adaptación hace varias puestas, por decirlo de alguna manera, para que haya juveniles durante distintos periodos del año. Y como vemos, tanto en Vallalcar, sobre todo el río que más se ve, que podemos en la misma estación en mayo ver individuos que por escamas son 0 más con este tamaño, una cosa recién nacida, a lo mejor de 2 centímetros, y individuos 0 más de 10 centímetros, que está claro que nacieron pues, de una freza de octubre a noviembre. Y como veis, en todos los ríos, excepto en Alcázar, que es un río que ahora está en recuperación, que estaba en una regresión importante la trucha común, puesto que convivía con trucha arcoíris. Esa trucha, la Consejería de Medio Ambiente, había un proyecto de erradicación y ya se está empezando a recuperar y ya estamos tomando datos de fenología. Que en Alcázar también hay freza extendida. Hemos visto en marzo y abril que hay individuos 0 más de pocos centímetros y de recién nacidos. Y los límites poblacionales también se han establecido en los ríos de Sierra Nevada. En todos los ríos de Sierra Nevada, el límite inferior, el superior, normalmente suele deberse a un salto infranqueable o a que el río todavía no es un río como tal, a lo mejor un río así pequeñito, no puede vivir una población de trucha con pocitas así de pequeñas, tipo a lo mejor el Alcázar o el Allorí. Pero en el resto de ríos, la trucha llega hasta donde le deja el hombre, normalmente. Ya sea bien por desecación, porque el río se contamina, tipo el Genil, o porque no hay río, directamente, como ocurre en el Andarás. El Andarás lo tenemos aquí a la derecha todo, veis que está la estación de trucha, llega, toda esa zona es que hay desecaciones continuas y cuando el río se vuelve a recuperar, como veis por ahí, por Almócita, vuelve a haber trucha y ya el río termina cuando ya se vuelve un río típico de zona de barro, que sube la temperatura y ya toma otras especies, otros ciprínidos, ya toman el río. Eso ocurriría como ocurre en Cazorla, cuando el río se vuelve de ciprínidos, pues ya la trucha le cuesta más por el ambiente. Entonces, unas conclusiones son de Sierra Nevada y a nivel general de cambio global de las que hemos visto. La mayor densidad de biomasa de Andalucía la hemos localizado en Sierra Nevada, concretamente en las cuencas de Guadalfil y Genil, que son los ríos Chico Soportújar y Traveles, y en el Genil y Monachil. En los ríos, aquí ya son de toda Andalucía, es para que veáis como una especie de sincronía que ha habido, o que creemos que puede haber entre varios ríos. El Maitena, que es de Sierra Nevada, Monachil, Bérchula, Andarás, Mecina, y ya de Sierra Cazorla, Borosa, que es de la cuenca del Guadalquivir, Madera, que es de la cuenca del Segura, y el Tus, se ha registrado una tendencia igual. Hemos visto que de 2005 hasta 2008 desciende, para tener su mínimo en 2010, y el máximo en 2011. Esto no sabemos bien si es un comportamiento, no sabemos si puede ser un ejemplo de efecto Mora, pero sí que es verdad que hay de poblaciones denso-independientes, se han comportado de manera denso-dependiente a ciertos factores ambientales, no sabemos si puede ser la precipitación o varios más. La cuestión es que hemos visto que hay una sincronía en el comportamiento de varias poblaciones separadas algunas cientos de kilómetros. El reclutamiento, medido como alevines capturados, ha sufrido un incremento en 2011 respecto al de anteriores campañas y este año en algunos ríos, los que llevo ahora analizados, en algunos ríos pues, ha seguido subiendo, ha habido otro aumento de reclutamiento. Bien, como he dicho antes, podría ser pues, una adaptación frente a adaptaciones de hábitat, pero esto hay que seguir estudiando. La cuestión es que sí que es verdad que muchos ríos se han comportado de la misma manera desde 2005 hasta 2011. Se ha detectado clara influencia, como también nos dirá Mari Carmen con el tema de macroinvertebrados, las precipitaciones torrenciales, en nuestro caso 2008-2010, se ha visto las densidades, por la torrencialidad, se ve las poblaciones de truchas se ven muy afectadas. Y luego, la falta ejemplar
de 3 más habitual en todos los ríos de Sierra Nevada y todos los ríos de Andalucía. Lo que esto se llama que es una población desestructurada, no hay adultos. De hecho, una adaptación, que lo hemos visto en el periodo fenológico, hay tan pocos adultos que hemos llegado a encontrar individuos, lo que podríamos decir un adolescente, un uno más por tamaño, que tienen huevos y esperma. Eso no se había descrito nunca en el norte. Es decir, hemos visto truchas con 11 centímetros con huevos formados, una truchita así, y machos con 10 centímetros con esperma. A lo mejor esos huevos no cuajan o no son capaces de hacer un nido en una fresa, primero porque es que no tiene fuerza para mover la grava de un frezadero, pero sí que es verdad que puede ser una adaptación pues, para intentar adaptarse a la falta de adultos. Se han detectado fresas extendidas, que esto es lo que venía diciendo ahora, en todas las poblaciones y muchos individuos juveniles que se han visto que son reproductores. Y viendo las experiencias que hemos tenido en el río Pueblo, en el que había trucha arcoíris que se erradicó, porque era un hábitat de trucha común, pero por reintroducción había trucha arcoíris, y viendo el éxito que están teniendo las repoblaciones que se han hecho con ejemplares de trucha común de centros de cría situ, por ejemplo, como en el que hay en la Ermita, aquí en Granada, creemos que por la regresión que hay en gran parte de las poblaciones de trucha común de Andalucía, que el futuro de muchas poblaciones pasa por poder reforzarlas con ejemplares de línea autóctona que se estén criados pues, en centros de cría, pues, por ejemplo, como el que hay en la Ermita. Y bueno, esto ya termino. Sí. ¿Esa falta de ejemplares adultos es un exceso, se debe a una sobrepesca o...? El tema, en principio, la sobrepesca, podríamos decirla hasta 2005, que había pesca sin muerte. Bien es cierto que aunque haya pesca ahora sin muerte, el hecho de quitar... Primero que los pescadores, igual que los cazadores, hay buenos y hay malos y de todo, y muchos llevan anzuelo con muerte. No sabemos bien el efecto, porque eso no se ha cuantificado, de quitar un anzuelo sin muerte, si eso le hace daño. Tampoco sabemos, tipo, por ejemplo, en Treveles hay mucha depredación por garzas, muchísimas. Y cuando se deseca un río como el Treveles, que tiene una población adulta muy buena, lo desecan por la seca de cáscara, y las garzas tienen las truchas grandes a simple vista, porque es que no hay poza donde esconderse, pues puede ser una mezcla de depredación y furtivismo. Hasta cierto punto, por ejemplo, en el río Guadalentín, que ha sido un descenso brutal de los adultos, ya no hay. Cuando yo empecé a pescarlo en 2006, era una alegría de río, ya la da pena porque es que ya no es el río que era. La gente medioambiental de la zona dicen que hay mucho furtivismo, pero no me creo yo que todas las poblaciones hayan bajado por furtivismo, en todos los ríos y en zonas tan inaccesibles como hay muchos puntos de pesca. No sé si será por temas de hábitat, porque no hay suficientes pozas para que las truchas puedan engordar y si hay suficiente alimento. La cuestión es que es un tema común y no diría yo si es solo factores ambientales o si es solo tema de sobrepesca, porque en principio hay pesca sin muerte y ya solo sería el furtivismo. Yo digo que haya tanto furtivo como para que bajen los adultos, porque en principio ya no se puede capturar desde 2005 ninguna trucha adulta, ninguna. Que haya daños por el anzuelo sin muerte, claro, evidente, siempre hay que manipularlo en animal, pero yo creo que puede haber también efectos ambientales. Todos estos son ideas mías, porque no tengo ni idea de lo que está pasando, ya me gustaría saberlo. Si es un problema común, tiene que ser un factor también común. Sí, en todos los ríos, absolutamente en todos los ríos. Desde 2005 hay una trucha 10 más y una 15 más, ya está. En todos los ríos, en 80 estaciones de pesca.